Pues estamos en una emisión más, en un programa más de Teatro Crítico desde Hispanoamérica, en la continuidad de la serie de programas que hemos venido grabando con nuestro amigo Humberto en torno a la filosofía política del materialismo filosófico. Esta es nuestra cuarta emisión. Hemos ya hablado en el primero para las personas que nos han ido siguiendo, que es indudable que hay un número de las visualizaciones que necesariamente tienen que ser las mismas por nuestros usuarios que amablemente van viendo nuestros videos, por las cantidades que se ven allí, y pues podrán advertir que hemos hablado ya en el primer video sobre cuestiones nociológicas que tienen que ver con la teoría política, en torno a su estatuto como una posible ciencia, en torno al carácter filosófico de la teoría, etc. Hemos tratado de la teoría política, hemos tratado ello en ese capítulo. En los siguientes, ¿no? en los que han seguido a ese capítulo inicial, hemos abordado una idea muy importante para el desarrollo de la concepción del Estado, que es la idea de sociedad humana natural. Dedicamos todo un programa, una emisión, y en este abordaremos, para ir avanzando en estos programas, digamos, en el temario que hemos pensado con Humberto, que para organizar, para darle forma a estas emisiones, pues el tema de la eutaxia. En la sesión pasada o en la emisión pasada abordamos la idea del núcleo de una sociedad política, y el día de hoy, aunque tenga que ver, vamos a especificar una idea muy importante, que es la idea de eutaxia, que quisimos darle especial atención. Una idea que es un pilar de la teoría política, del materialismo, del profesor Gustavo Bueno, y que sin duda creo que resulta muy provechoso e importante desbrozar los contenidos que implican esta idea, su estructura, los contenidos a los que se refiere, para poder también realizar los análisis pertinentes a las sociedades hispanoamericanas, sobre todo nuestras sociedades en Hispanoamérica. Pues nada, Humberto, un gusto estar con usted. ¿Cómo está? Muy bien, Axel. Muy complacido de estar nuevamente conversando hoy contigo. Y para nuestra amable audiencia, pues el objetivo hoy es, como tú lo has dicho, explicar la idea de eutaxia y distaxia en, digamos, cada uno de sus componentes y explorar pues, la utilidad práctica de esta idea desde el punto de vista del materialismo filosófico, de la teoría política del materialismo filosófico y cómo se puede aplicar esta idea en los análisis del presente en marcha, ¿no? de las realidades políticas de Hispanoamérica. Claro, Humberto, muy bien. Pues, ¿qué le parece si comenzamos con un planteamiento inicial sobre el tema de la eutaxia, que ya se dejó entrever en sus programas pasados, pero que hoy vamos a prestarle una dedicación relevante en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo, y partir tal vez exactamente del punto donde nos quedamos en nuestro programa pasado, para ir avanzando? ¿Qué le parece? Perfecto, vamos a continuar entonces. Perfecto, bueno. Muy bien. En nuestro último programa, que le dedicamos sobre todo atención a la idea de núcleo, ¿verdad? ¿Acaso decir en un minuto, para avanzar rápidamente en ello, porque estuve viendo el video anterior, y para que quede todo muy, muy claro y no se preste a confusiones que a veces en las exposiciones verbales, como uno va rápido, a veces se pueden perder ciertos matices. Simplemente decir esto, que el núcleo de la sociedad política no es que contenga a todos esos contenidos de la sociedad humana natural que le precedía, o que contenga el núcleo en su centro, o que lo contenga en su esencia a todos los contenidos, pues lo que hemos dicho, ¿verdad? Radiales o basales, ¿no? Sino que el núcleo está inserto en un medio, y es en ese medio de la infraestructura
que se va desestructurando, se va desconfigurando de la sociedad humana natural, donde el núcleo deja sentir su acción, precisamente. Es decir, el núcleo actúa en un medio, y siendo el núcleo precisamente el poder político y la deductaxia, en donde una parte, un grupo social de ese conjunto humano, ese conjunto social, empieza a reorganizar, empieza a estructurar, a articular la sociedad política ya en ciernes, esa es la acción del núcleo. Entonces, para que no quedara la idea, porque eso sería muy peligroso, pues sería hasta medio metafísico, de que está el núcleo y a partir del núcleo se desbroza todo lo demás, como si saliera del mismo núcleo. No, no, más bien el núcleo va conformando, ahora sí, que ya lo abordaremos en los siguientes programas, al cuerpo de la sociedad política. El núcleo, digamos, está inserto en un medio, ese medio de la sociedad humana natural desestructurada, y es el núcleo precisamente el que va a ir conformando y articulando el cuerpo, pero no es que el núcleo contenga a todos esos contenidos que implicaría. Eso es muy, muy importante. Es decir, el núcleo es lo que va a reorganizar y a poner a girar a la sociedad política, digámoslo así. Y Axel, una pregunta, cuando tú dices que ese núcleo va a desarrollar esa acción en el medio, cuando tú dices medio, quieres decir, estamos refiriéndonos al espacio antropológico. Efectivamente, Humberto, es muy pertinente la pregunta, y efectivamente es eso, lo que comentamos, ¿no? Sobre todo en la sociedad humana natural, de eso que llamamos intraestructura. Exactamente, usted lo dijo de manera muy precisa, justamente es eso. Y claro, y ya el núcleo va a ir articulando, por ejemplo, con más claridad, donde se puede ver esto es en la capa conjuntiva. Es decir, lo que va a articular propiamente al régimen político de la sociedad, por lo tanto ya política, claro, que es una cuestión circular, plenamente circular, porque implica la movilización de esas estructuras sociales, ¿verdad?, que nos va a llevar a configurar ya la capa conjuntiva de la sociedad. Entonces, justamente eso, si bien el núcleo es digámoslo así, este centro que va a ir conformando y constituyendo el cuerpo de la sociedad, por eso decíamos lo de génesis y estructura, es el origen, pero también el elemento estructurador de la sociedad política, donde a partir de ahí se va a configurar el cuerpo. Para que no quedara la idea, el matiz es este, para cerrar esto y no detenernos más y avanzar, es esto, que no se vaya a comprender que es el núcleo, una especie de esfera, y a partir de ahí se desbroza todo lo demás. No, que esa no es la idea. El núcleo de estructura, pero en función, actúa en un medio, actúa en lo que hemos dicho, en ese espacio antropológico, en esa estructura que se conformó, y va a ir ya articulando en su desestructuración de la sociedad humana natural, en la conformación del núcleo, en la conformación del núcleo, el núcleo va a ir articulando, reconstruyendo esos elementos de las sociedades humanas naturales para dar paso al cuerpo de la sociedad política. Simplemente eso, para que no quedara la idea, porque lo vi, se puede malinterpretar un poco, como si el núcleo fuera una especie, insisto, como de esfera y de ahí brotara todo. No, esa no es la idea, es esta. Simplemente decir eso, Humberto, para no detenernos más, si no, nunca vamos a acabar. Bien, eso, creo que se entiende el punto. Eso está especificado para si alguien, lo vamos a tocar en su momento, pero si alguien quiere ir avanzando en ello, está dicho textualmente esto, por si alguien quiere encontrar mayores referencias y el encadenamiento lógico de las ideas, es el capítulo 3, sobre todo, no, más bien es el capítulo 3, en el parágrafo 2, donde habla del cuerpo genérico, precisamente, de las sociedades políticas, que es el del núcleo, insistimos, no es que se derivase, así como por segregación, ¿no? Como si del núcleo se segregara, no, sino que es la reconstrucción que el núcleo hace de ese entorno en el que está. Bien, con eso cierro. Y empezamos de lleno. Se podrá preguntar nuestro auditorio entonces, esto va a ser algo que va a gustar y va a interesar, ¿cómo es posible que una parte de esa sociedad política, que una parcialidad, que un conjunto de la sociedad pueda pensar, por decirlo así, pueda planificar proyectos para el conjunto, para el todo, ¿no? En eso dijimos desde el inicio que residía la idea de sociedad política y de poder político. Pues diríamos esto, que el papel de ese grupo dirigente, o de un dirigente, o del líder político, incluso ya no un gran dirigente, sino
los cuadros medios de los que está conformada la política, de los que sujetos operatorios que hacen la política, como es natural, ¿en qué residiría ese papel del dirigente político del líder político? Eso es muy interesante. Y generalmente se dan explicaciones psicológicas o sociológicas. En el caso psicológicas, pues son las más comunes. Es muy apto, es muy capaz, tiene grandes facultades, desde luego juegan un papel. Sociológicamente, generalmente se tiene la tradición de lo que dijo Weber, que realmente dijo muy poco, pero entre esas cosas que dijo fue esto, ¿no? La especie de líder carismático que arrastraría a las masas o a las multitudes, o por lo menos a un conjunto numeroso del cuerpo social. Pero esto nos mantenemos en un plano psicológico o sociológico. ¿Cuál sería el criterio estrictamente político para poder identificar y definir al dirigente político o al líder político? Y aquí realmente es muy interesante lo que plantea el profesor Bueno. Él sostiene esta tesis, es la idea de desclasamiento. ¿Qué quiere decir esto? Habíamos dicho que no se puede tomar al individuo como si fuese la parte material o la parte constitutiva de la sociedad política, que eso era un mito, que realmente el individuo siempre está inserto en grupos sociales. Bueno, pues el papel del dirigente político o del líder político es justamente que, enclasado en un grupo como todos lo estamos, logra desclasarse, o sea, desclasarse es eso, salirse de la clase en la que está, del grupo en el que está, en buena medida gracias al grupo al que pertenece, y ya no solamente tener la perspectiva de ese grupo, de esa parcialidad en la que está, sino que puede proyectar planes para el todo social, para el conjunto de la sociedad. Eso es muy importante. Entonces, el papel del líder político o del dirigente político, ya no dicho como en esos cursos que luego se dan tipo de superación personal, ¿no? Ten liderazgo. No, Claro. sino del dirigente político, del líder político, residiría en eso, en el desplazamiento que logra hacerse de ese grupo al que pertenece y proyectar planes y programas al conjunto, al todo, pues ya de la sociedad política. Eso es el papel del dirigente. Es muy interesante. La idea de desplazamiento. Son desclasados, ¿verdad? Yo diría eso. Es curioso, ¿no? Claro, no, y es muy interesante porque, por ejemplo, en las diferentes, digamos, en las experiencias políticas en las cuales yo he participado y otras en las que no he participado, pero que he conocido, normalmente, sobre todo desde la óptica del socialismo democrático, ¿no? De la socialdemocracia, se hace mucho, se utilizan muchos de estos componentes que tú defines como psicológico y sociológico. Y en los últimos años, más que todo, ese componente, ese elemento sociológico de darle importancia al factor, el liderazgo como carisma. Y entonces, yo pienso que esta distinción que hace el profesor maestro Gustavo Bueno es muy importante, porque la utilidad práctica para mí es distinguir no esa degeneración del político en función del carisma y de que tiene que ser agradable vamos a decir, a un grupo o a la masa, sino ya de un político en función de planes y programas. O sea, es otra cosa. Yo creo que entonces esa explicación, esa definición de desclasamiento es muy importante para darle pues una función desde unas coordenadas completamente diferentes a las que normalmente se promueven, ¿no? Del político. Por eso además vemos como hoy día los políticos no es tanto lo que comunican, el discurso, sino cómo lo comunican. Entonces son los políticos carismáticos, ¿no? Los líderes, entre comillas, ¿no? Pero no se le da, digamos, no se observa qué es lo que están proponiendo, ¿no? Porque a veces pues un discurso vacío, puro eslogan, ¿no? Pura consigna. Sí, absolutamente, Humberto. Usted lo ha hecho ese apuntamiento muy importante. Sí, exactamente. Olvidando el aspecto formalmente político, ¿no? Incluso pues los llamados politólogos o los que supuestamente deberían de hacer teoría política, esto ni lo pueden entrever, ¿no? Se quedan Claro. en ello. Y aparte es muy interesante, simplemente una nota, porque en estas diferenciaciones nociológicas, que son muy importantes, entre sociología política,
teoría política, que es filosófica, antropología política, pero sobre todo en ese aspecto, entre sociología política y teoría política, a veces es muy difícil mantener las diferenciaciones, y aquí hay un criterio objetivísimo en lo que respecta, por ejemplo, el papel del dirigente político. Poder diferenciar cuál es el aspecto sociológico y cuál es el formalmente político. Eso es muy importante, ¿no? Muy bien, Humberto. Yo por eso quería iniciar este programa con eso, porque se prestaba muy bien a este tema. Muy bien. Pues mire, avanzando en ello, eh, nos quedamos en en nuestro último programa, que fue también de recopilación, de compendio y de anexamiento de otras cuestiones de nuestra tradición filosófica, muy, creo que interesantes, es decir, los materiales, no la explicación, lo digo, interesante analizarlo. Nos quedamos en esto, justo en esta idea de eutaxia, que revisando justamente la obra de la política de Aristóteles, encontramos esas dos traducciones, una de Gredos, otra de literalismo, con sus respectivos traductores, en donde el término al español de eutaxia, que naturalmente es de raíz griega, lo traducían como buen ordenamiento o buena organización. Vamos a partir de ese punto, de donde nos quedamos. Cuando uno dice buen ordenamiento o buena organización, uno supondría, ¿no? Bien, bueno, buen ordenamiento, buena organización, supondría que se referiría a un aspecto ético o moral, ¿no? Eso es muy importante, es decir, es aquella, se podrá malinterpretar como, entonces es aquella, la eutaxia es ese orden político en donde se ve por el bien común, ¿no? Como se llega a decir. No, no, no. Aquí la idea de, eso para los quienes estén en el entorno, pues puede sonar casi hasta obvio, pero yo creo que es muy importante matizar por el peso histórico que tienen las ideas y los conceptos. Arrastran una tradición como es natural, entonces creo que conviene matizar. Entonces, cuando decimos buen ordenamiento o buena organización, no nos referimos a aspectos éticos o morales. Realmente nos estamos refiriendo, insistimos, en términos estrictamente políticos, formalmente políticos. Por lo tanto, buen ordenamiento, buena organización, eutaxia, se refiere a lo que ya hemos venido apuntando. Una buena organización política, en ese sentido, ese adjetivo de bien o bueno quiere decir que tiene la capacidad suficiente para que esa sociedad política persista en el curso del tiempo. Ese es el elemento central. Es decir, cuando algo políticamente es bueno en ese sentido de la sociedad política o del Estado, es este elemento, que tiene la capacidad, por diversas razones, de sostenerse en el tiempo, de persistir en el tiempo indefinidamente y no desaparecer. Entonces, ese es el sentido de eutaxia. Muy bien. Ya lo repetimos porque eso sí lo apuntamos al final, que esto venía de una generalización de un término que usa Aristóteles precisamente en su libro de la política, en donde allí la generalización que lleva a cabo el profesor Bueno para construir este concepto pilar, como decíamos, de la teoría del Estado, que es el de la eutaxia, reside en que ya no solamente remite ese buen ordenamiento o buena organización o buen orden al mantenimiento de ese grupo, que en este caso hablaba de la oligarquía, de las oligarquías, ¿no? En la clasificación que hacía Aristóteles, sino que la generalización era ya no solamente esa parte de la sociedad, que es la oligarquía, sino al conjunto de la sociedad política, al conjunto del Estado. Por tanto, es esto, es la tercera vez que lo repetimos, pero creo que es muy importante. La eutaxia, ¿no? Y esta idea de buen orden, pero eutaxia, en el término estricto, remite a esta capacidad que tienen las sociedades políticas para mantenerse en el transcurso del tiempo, en el curso del tiempo. Ese es el elemento central de la cuestión. Y con eso queremos remitir a bueno, o a buena organización, a buen ordenamiento, en ese sentido político. Yo diría esto, Humberto. Y avanzando ya, esto digamos que estaba perfilado en nuestros videos anteriores, y para avanzar en aspectos nuevos que no hemos tocado. Como hemos dicho que precisamente la cuestión de la eutaxia y del poder político lo detenta o lo tiene un grupo, una parte de la sociedad, pues esta parte tiene, como ya hemos venido diciendo, que tener un conjunto de planes y programas, de proyectos políticos, es decir, de prolepsis. Esta idea de prolepsis remita a esto, a esos proyectos, a esas planificaciones que se hacen a futuro.
Desde luego, estas prolepsis, estos proyectos, programas, planes a futuro, no se hacen no surgen ex nihilo, sobre la nada, ¿no? No surgen de la nada, sino de cuestiones históricas, de ahí que vayan aparejado esta idea de prolepsis a la idea de anamnesis, ¿verdad? Y para que no suene muy extraño a nuestro auditorio, simplemente poder establecer dos líneas, ¿verdad? De significación, digamos, para que se vea a qué nos referimos. Y si se quiere abundar, bueno, pues se puede investigar, puede remitirse al diccionario o a las obras en donde el maestro lo trata. Pero bueno, anamnesis refiere a esto, a que esas prolepsis, esas proyecciones a futuro, no surgen ex nihilo, no son creaciones de la nada, sino que es en función de procesos históricos pretéritos que tuvo esa misma sociedad, o esos proyectos políticos. Entonces, surgen también del pasado, del pretérito, de aspectos históricos, es como se puede planificar hacia el futuro también. Y aquí cabe establecer una diferenciación muy importante, o un matiz muy importante, que es, entonces, ¿qué estatuto tiene la eutaxia? Es decir, la eutaxia es una especie de norma o de presupuesto en donde se tendrá que decir todas las sociedades políticas tienden a la eutaxia, es una especie normativa o es una especie descriptiva, es decir, todas las sociedades son realmente así. Realmente aquí tendríamos que matizar, ¿no? Justamente en que la eutaxia es una relación circular. ¿Qué es esta cosa tan extraña que decimos? ¿A qué nos referimos con relación circular? A que si decimos que la eutaxia, que es el núcleo de la sociedad política y del poder político, implica este sostenimiento, esa persistencia en el tiempo y en la historia, pues implica este elemento con esto que decimos de relación circular, es decir, que ese sistema proléptico, porque constituyen esos proyectos un conjunto, ¿verdad? No son ideas sueltas o divagantes nada más, constituyen un conjunto, un proyecto, por eso hablamos de sistema, este sistema de prolepsis, este conjunto de prolepsis, tienen que ir en relación, digamos, dialéctica con los planes y programas que realmente se han logrado hacer. Es decir, entre las proyecciones, vamos a plantearlo así, entre las proyecciones de los planes y programas a futuro y lo que se ha podido hacer de manera efectiva. Digamos, el proceso efectivo real. Proyección, no plantearlo en términos de proyección y realidad, no, sino en un sentido no dual, sino circular. Es decir, ese sistema de prolepsis, de proyectos que se van trazando y el proceso real y efectivo de los que se han podido hacer formalmente, de lo que se ha podido hacer en la realidad, lo que se ha podido, digámoslo en términos comunes, materializar, por decirlo así, para que quede una idea más clara, ¿no? Y justamente ahí se da esa relación de la eutaxia, esa relación que llamamos circular entre los proyectos que se van esbozando y lo que realmente se ha podido ir construyendo. Eso es muy importante. De ahí que la idea de eutaxia nos sirva también como una especie de un modelo también, de un modelo de sociedad política, en donde justamente para pasarlo a lo concreto, eso es en un aspecto, digamos, de un modelo teórico, sin caer en este dualismo teoría-realidad. No. La relación, digamos, es dialéctica en el fondo, pero para no andar más en ello, decir esto, que la eutaxia tiene que implicar esas dos situaciones, ¿no? Las proyecciones que se van haciendo a futuro y lo que se va pudiendo hacer o lo que se ha ido realizando realmente en ese proceso real de una sociedad política determinada. Bueno, eso es muy importante. Hay una cosa que me gustaría, digamos, comentar. Por Claro. ejemplo, cuando hablamos de estos planes y programas, se podría incluir allí, o sea, están los planes y programas que normalmente en los estados, se establecen los planes de cada 5 años, 15, 20 años, pero también hay otros programas que están contenidos en las constituciones políticas de los estados. Entonces, un poco lo que tú estás explicando es como la diferencia que hay entre lo que se ha planteado como objetivos a realizar y lo que efectivamente se ha realizado. Pero mi pregunta es materialmente, ¿dónde conseguimos esos documentos? ¿Se expresan en los planes quinquenales de los gobiernos o en los programas de los partidos políticos? No sé si puedes... Muy interesante la pregunta que es, Humberto. Efectivamente,
Esto en concreto, por decirlo así en concreto, realmente esas proyecciones, esos objetivos, digamos que están plasmados de muy diversa manera y en muy diversos elementos. Uno de ellos es, desde luego, en las constituciones. Esto lo comentamos un poco la vez anterior. Para los juristas se tiene una visión casi teológica de la Constitución. Es un texto canónico y a partir de ahí hay que plegarse y las leyes no lo pueden contravenir, las leyes secundarias o reglamentarias. Sin embargo, olvidan que toda constitución necesariamente, pero necesariamente, no hay manera en que no, implica una ideología y unos presupuestos políticos ideológicos. Inevitablemente, si la constitución o una constitución no es algo neutral que esté allí regulando a la sociedad, ¿no? Es decir, toda constitución tiene unos presupuestos ideológicos. ¿Cuáles presupuestos ideológicos? Pues generalmente los del grupo social que lograron triunfar en el conflicto en el seno de la sociedad y lograron impulsar, sostener o imponer, en su caso, determinada sistema jurídico. Entonces, sí, un elemento en donde podemos encontrar esos objetivos plasmados concretamente, objetivamente, está presente en las constituciones también, desde luego. Un caso muy cercano, la constitución, que es la que tengo más cercana, la constitución del Estado mexicano, es producto de la constitución de la Revolución Mexicana, es de 1917. No me voy a perder, quiero ser muy concreto, la idea es esta. Y esa constitución tiene unos objetivos, fue construida a partir de unos presupuestos ideológicos muy claros, por lo que ha vivido México, además, no fue una invención ahí ideológica, ahora novedosa ahí de los latinoamericanismos, como se pueden llamar, no, por los problemas y lo que había padecido México. Salíamos de dos invasiones de los norteamericanos, una en 1914 y otra en el 15-16, de que andaban buscando a Villa, entonces entraron tropas norteamericanas a México. Entonces, pues, por poco se nos desaparece el Estado una vez más, ¿no? Entonces, esa constitución tenía unas prolepsis ahí muy claras, ¿no? Es decir, la idea de que el Estado debe intervenir en la economía en un concepto mixto, claro, de economía mixta, y el Estado debería de intervenir para mejorar la situación de las clases populares y además controlar ciertos recursos estratégicos de la economía. Hay muchas cuestiones que estaban plasmadas en esa constitución, en la realidad no lo estaban, eran presupuestos e ideas que tenían los grupos dirigentes en ese momento, en México en los años 20, ¿verdad? Sí, finales 20, en los años 30, pero que no se habían realizado en realidad, que no se habían plasmado. Entonces, esos objetivos, ese es un ejemplo concreto, esos objetivos pueden estar presentes en las constituciones, en leyes también, en las leyes, ¿cómo no? Leyes reglamentarias. Por ejemplo, aquí en México es todo un tema el petróleo. Por aquí el petróleo estuvo en manos del Estado, pues toda la etapa del régimen revolucionario, que son 60 años en que gobernó el régimen que resultó de la Revolución Mexicana. Y, por ejemplo, está en la Constitución, el petróleo es propiedad de la nación, perfecto, pero seguían operando las empresas extranjeras, aunque estaba eso en la Constitución, y luego tuvieron que hacer la ley reglamentaria. O sea, en la ley reglamentaria están esos objetivos, pero tuvieron que pasar 15 años desde que se hizo esa regla reglamentaria para que se pudiera llevar a un proceso, digamos, de control nacional sobre esos recursos. Es decir, un poco, ¿a qué me estoy refiriendo? A que esos proyectos están plasmados en muy diversos elementos, ¿no? En las constituciones, desde luego en ciertas leyes, en programas políticos también, en los programas de los partidos políticos, en ciertos planes que hace el Estado, en los presupuestos del Estado, que también lo decíamos, en ciertos componentes ideológicos que se pueden advertir de los grupos que están en el poder, por ejemplo. Pues digamos que identificar esos proyectos, esos objetivos que tienen unos grupos determinados, unos grupos políticos que están controlando al Estado, que están dirigiendo, conduciendo al Estado, se pueden encontrar en diversos elementos, ¿no? Desde luego en la Constitución, aunque eso varía, porque aunque la Constitución se hace en un determinado tiempo, pues puede, por ejemplo, aquí en México, ¿a qué me refiero? Esa Constitución sí fue producto de esas posiciones ideológicas del llamado nacionalismo mexicano. Con esa misma Constitución siguió gobernando el régimen liberal que empezó a partir de los años 80, pero bueno, ahí estaba también esas contradicciones. Es decir, esto es muy concreto de cada sociedad o de cada momento histórico. Pero para tocar las constituciones, por ejemplo,
también se puede ver en las reformas que le hacen a las constituciones ciertos objetivos. Insisto con este mismo caso, para no detenerme ya más en ello, el factor del control nacional sobre ciertos recursos económicos, principalmente el gas, la industria eléctrica y el petróleo, eso estaba en manos del Estado por cuestión constitucional. Y desde la época de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, que quisieron reformar esos artículos, realmente desde la época de los 90, para que ya pudieran participar los privados, nacionales o extranjeros. Es decir, ahí ya se ven los objetivos de ese nuevo grupo político que conduce al Estado. Eso es muy interesante, ¿no? Eso es en las constituciones, muy interesante. En los programas políticos, conforme va cambiando también, digamos, la inclinación ideológica de esa sociedad, pues cambia la prolepsis, o sea, cambia el grupo dirigente y esos nuevos planes y programas pues tienen que expresar pues un nuevo enfoque, ¿no? O sea, exactamente. Exacto. Ahora, quizás a veces claro, este es un tema que habría que dedicarle una discusión mucho más amplia, pero pienso, por ejemplo, cuando hay constituciones o programas que se le imponen, digamos, a una sociedad política, pero que son muy, vamos a decir, muy definidos, muy ajustados. Por ejemplo, una sociedad, tomemos por ejemplo, ¿no? el caso del Estado soviético. Una vez que la sociedad soviética decide cambiar, pues eso implica prácticamente reventar los planes que estaban en esa constitución, reventar ese Estado y por supuesto, de una situación que ya, digamos, donde ya no hay eutaxia, pues entran en un proceso, vamos a llamarlo distáxico, porque ya no había correspondencia con esos planes y programas y hacia dónde quería ir el nuevo grupo dirigente. Exactamente, ese es un factor muy interesante de lo que usted ha planteado. Mire, aquí tenía una nota al respecto, aquí está, justamente. Digamos, concretamente, esta situación de la eutaxia, en esto que llamamos, creo que ya se entiende ahora más a qué nos referimos con relación circular entre las proyecciones y entre los objetivos, como usted muy bien dijo, entre esos objetivos y lo que realmente se va pudiendo hacer de esos objetivos, en esa relación que hay. Ninguna sociedad política puede sobrevivir o puede existir siquiera sin unos objetivos definidos. Eso es claro, sean unos o sean otros, pero muy difícil, no se da, no puede darse. Vamos, que sería desestructurar toda la teoría del Estado y el Estado mismo. Es decir, necesita este sistema, está presente siempre. Ahora, justamente, a veces hay un choque, en eso nos referimos aquí se ve plenamente cómo operaría el concepto de eutaxia. Hay un choque a veces entre esos objetivos, esas prolepsis, esos proyectos y la realidad. Hay un choque. Y cuando se da ese choque, ¿verdad? Es cuando vienen generalmente los procesos distáxicos, justamente. Cuando esas prolepsis ya son inviables desde un principio, o simplemente que en el transcurso de una sociedad política, esas prolepsis ya chocan con la realidad, y es cuando se tornan y surgen situaciones distáxicas. Con distaxia nos referimos al grave peligro de que una sociedad política pueda desaparecer cuando se deshace, cuando se desestructura. En el caso de la Unión Soviética es muy interesante, vamos a glosarlo, Humberto, porque es su interés y también a usted es objetivamente de importancia. Pues ahí se presentó un choque plenamente entre las prolepsis y objetivos que estaban plasmados en ciertos planes quinquenales, muchas veces en la doctrina misma del partido. Es decir, por eso estos objetivos se pueden encontrar dispersos en muy diversos elementos, se puede identificar con claridad, con agudeza política, ¿no? Es decir, pues son estos y tales, pero están plasmados en una gran diversidad de elementos, ¿no? A veces hasta puede decir, esos son sus orientaciones políticas. En México, por ejemplo, cuando en estos días de que con López Obrador, que es un nuevo grupo político que llegó a la conducción del Estado, por lo menos limitando ahora al que anteriormente estaba, salieron por ciertas disputas sectores empresariales muy ligados a los grupos políticos anteriores con manifiestos en periódicos, ¿no? Bueno, ahí también se pueden ver, esos son sus objetivos, esos son sus presupuestos políticos, es decir, que están plasmados ahí también. Pero bueno, para volver a la cuestión esta de la Unión Soviética,
plasmados ya esos objetivos incluso en la propia doctrina del marxismo, que era el socialismo y luego el comunismo en sentido estricto. Esos son sus objetivos. Uno, claro, objetivos inviables, ya a largo plazo son absolutamente inviables esos objetivos, y en el curso de la evolución de la Unión Soviética, si bien se lograron, después de Lenin, cuando llega Stalin, Stalin inicia el proceso de industrialización, que fue realmente, eso es un portento en la historia universal, a más allá de las simpatías, es decir, la obra de Stalin realmente es sorprendente, es un portento lo que se logró hacer en periodos tan cortos de tiempo de una sociedad, pues digámoslo así, feudal, y que venía de monarquías absolutas, una monarquía absolutista, ¿no? Usando el término como comúnmente se usa. Entonces, eso, pero fue por etapas aquello, ¿no? Esa etapa de los años 30, 40, logró derrotar al nazismo alemán, ¿no? Una cosa también sorprendente, el tiempo en que Alemania pudo despegar y lanzarse a ese coloso que era la Unión Soviética, pero hacia los años 60, 70, ya la economía soviética presentaba signos fuertemente descendentes, ya con planes quinquenales que eran muy poco fiables de hacer y con ciertas contradicciones. Aquí se pueden ver también esas contradicciones y la importancia de la eutaxia. Por una parte estaba el socialismo real, incluso se llamó así, el socialismo realmente existente, y por otra parte marchaba o se encontraba, digamos, las doctrinas socialistas, ese socialismo ideal, llamémoslo así, que estaba planteado, pues yo no sé, en el programa, en la crítica al programa de Gotha de Marx, en cómo entender el comunismo y la sociedad socialista, o en las mismas proyecciones que tenía el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y había un choque total, ¿no? O incluso... Sí, hay un detalle importante, claro, regresando un poco en lo que tú estás explicando, ¿no? Que es bueno explicar un poco a nuestra audiencia que lo otro interesante, el otro aspecto de esta idea de eutaxia es que debe quedar muy claro que no tiene una connotación moral. No es un problema, o sea, se habla de bueno, pero no en un sentido moral. Y esto que acaba de explicar sobre la caída de la Unión Soviética, perdón, cuando estás hablando del periodo de Stalin, es un buen ejemplo porque no estamos haciendo un juicio, vamos a decir, desde el punto de vista moral. Habría que hacer otro análisis para incluir los elementos morales. Estamos hablando de la aplicación de eutaxia a ese proceso histórico, sin entrar a juzgar pues todo lo que fueron las matanzas, digamos, las hambrunas, la cantidad de cosas, digamos, que son parte pues también de la discusión política, ¿no? Pero es importante, o sea, yo diría que, no sé si este ejemplo cabe para nuestra audiencia, pero es como estamos en un laboratorio tratando de ver cómo estamos operando pues con esos componentes, ¿no? Y entonces estamos tratando de desagregar algunos elementos para no contaminar el análisis. Entonces no sé si eso explica un poco de que no es un juicio, digamos, moral, que lo podríamos hacer también, sino simplemente desde el punto de vista de que fue una sociedad que durante un periodo histórico fue capaz de sostenerse en el tiempo y luego entró en un proceso de declive. Exactamente, sí, no es que sea mi simpatía política, por ejemplo, ¿no? Pues eso no existe, bueno, se cayó, ¿qué se le va a poner? Se cayó como, no, exacto. Aquí puede advertirse muy bien eso que dice, estamos desde un punto de vista de un concepto objetivo, de la teoría política, de la idea de eutaxia, por ejemplo, ¿no? Y simplemente para cerrar eso, empezó a hacer aguas, ¿verdad? Es decir, empezó a desestructurarse ese estado, el estado soviético, que ya hacia los años 70, 80, por esas prólisis se volvía virtualmente muy distáxico. Aquí puede caber una clasificación interesante. En una ocasión, bueno, lo comento así, digamos casi como una anécdota que observé en una ocasión. Vladimir Putin hizo esta diferenciación y eso es interesante. Claro, porque ahí están en Rusia, pues están peleándose y está el debate que también tiene implicaciones políticas. La discusión de la historia implica generalmente debate político, porque determinados grupos del presente se relacionan o se sienten identificados con grupos del pasado. Pero claro, Rusia no podría, hoy la Federación Rusa, pues no podía jurar completamente la Unión Soviética, porque fue su imperio también. No puedes tú negarlo, pues ¿cómo vas a negar eso? Que sobrevivió un buen tiempo y que sobrevivió también a ataques muy furibundos. Lo de la guerra alemana contra la URSS, aquello fue tremendo, o sea,
se pudo haber dejado, pero inexistente esa sociedad. Bueno, y él decía esto, digamos a una escala fenoménica, Putin decía esto: Lenin es un revolucionario, Stalin es un estadista. Por ejemplo, el caso de Lenin tenía ciertos gérmenes en el sentido de inicio, no de que fuera contaminante, no, pero dejaba el germen para ciertas disputas venideras, por la idea que tenía, por ejemplo, Lenin de lo que él llamaba la autodeterminación nacional, que realmente quedaba muy indefinido. ¿A qué se refería? A colonias propiamente, a estados ya ligados o a zonas ligadas a determinados territorios. Y claro, por esta idea de Lenin de autodeterminación de los pueblos, autodeterminación del problema nacional, como se le llamaba, pues permitió que esos países o esas regiones que históricamente habían formado parte del imperio ruso por los zares, sobre todo el Asia Central, pudieran en un momento determinado pedir la secesión, la separación. Y cuando llega Stalin, en la reconfiguración que hace, sobre todo el Asia Central, ¿no? Él dice, bueno, sí, se pueden, intenta intenta zanjar ese peligro de eminente secesión y reorganiza todas las repúblicas, ¿no? Repúblicas autónomas, federadas, en fin, para encontrar fórmulas que evitaran la desgregación de aquellas cuestiones. Eso es algo interesante. En fin, y para cerrar eso, de estas prolepsis o estos programas que se llegan a caer, y esto me detengo un momentito en ello, porque sí es importante, porque aún hay grupos políticos que si bien ya no son propiamente marxistas, leninistas, pero son combinaciones de neomarxismo ahí ya muy degenerado, están realmente confundidos, ¿no? Y no logran ver que esto se cayó, que se desestructuró, que no existe más. Ni para los grupos políticos que dicen, estos son comunistas, no, pues se desapareció, ya no existe eso, hombre. Y también para aquellos grupos generalmente izquierdistas indefinidos, muchos de ellos, o grupos pues, marginados que quedaron de generaciones anteriores de la izquierda, que no asimilan que esto se cayó, se derrumbó, que no funcionó, hombre, que fue distáxico, que fue distáxico. Por ejemplo, estos dos materiales interesantes. Dice ahí, por el progreso de la Polonia popular. Ahora voy, y esto se llama El desarrollo de la economía checoslovaca, que son documentos, prolepsis y objetivos, precisamente, de estas sociedades socialistas. Esos son documentos y discursos de los dirigentes políticos. Bueno, tomé estos dos casos, el de Polonia y el de Checoslovaquia, porque fueron dos casos emblemáticos de lo distáxico que llegó a ser el sistema socialista de economía planificada. Es decir, con unos objetivos que eran irrealizables, incluso ya basalmente, es decir, económicamente irrealizables, que no tenían los recursos para llegar a esos niveles que se pedían. En fin, no me detengo más, pero creo que era interesante, justamente en esta contradicción entre las prolepsis y la realidad en marcha, ¿verdad? En fin, no sé si quiere agregar algo más, Humberto, para más avanzar. Sí, solamente para matizar un poco que también es importante cuando, o sea, un comentario un poco para redondear lo que acabas de decir, que cuando se habla de proyectos, planes y programas, desde el punto de vista de la autaxia, es que, digamos, que estén, vamos a decir, integrados en esos documentos, que estén indicados, pero en ese momento no se está evaluando si son viables o no, porque es el tiempo, es el desarrollo histórico, ¿no? Lo que va a determinar si en el momento en que se hacen muchos de esos planes, se parte de una suposición, de una hipótesis de que eso será realizable, ¿no? Pero el tiempo demuestra que esos planes se vuelven inviables y si no hay la capacidad de reabsorberlos en otros planes, bueno, es cuando se llega a situaciones de crisis que pueden perfectamente terminar con la desaparición pues, de esa sociedad política, ¿no? Efectivamente, Humberto, eso es muy interesante, porque claro, aquí es la autaxia vista retrospectivamente, ¿no? En una sociedad desde fuera, digamos, y la autaxia como norma en el punto político, es decir, en el presente político en el que uno está, y claro, ahí está, digamos, esta cuestión del arte de la política, en el sentido de su operación, yo llamarle arte, ¿no? Metafóricamente, en el sentido de su operación, de tener esa capacidad histórica, política, de ir trazando proyectos viables y realizables, ¿no?
que cuando no son pueden llevar al desastre, ¿no? Volvemos, yo pienso, en otra ocasión lo comentaremos, pero claro, el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Esas prolepsis de Hugo Chávez del PSUV, llegamos a ese estado de situación, ¿no? Claro, y ellos, bueno, es un tema que habría que dedicarle, por supuesto, digamos, más tiempo, ¿no? Pero podemos indicar, fue un proceso que comenzó en el año 99, cuando se cambia la Constitución a raíz del triunfo electoral de Chávez. El problema es que se establece como parte de la nueva Constitución un modelo de Estado a la medida, no vamos a decir solamente de la clase o de ese grupo gobernante, sino a la medida de los intereses que él tenía planteado. Y claro, una serie de cambios que lo que hacen prácticamente es sentar las bases de lo que, digamos, de todo el desmantelamiento que ocurrió en los años siguientes. Y el resultado final, pues, es una constitución que es absolutamente inviable. Una constitución, por ejemplo, que incorpora inclusive es disolvente de lo que es la identidad nacional porque le rinde tributo pues, a esas ideologías metafísicas, indigenistas, una constitución, por ejemplo, que revienta la estructura, digamos, de poder político del Estado, que hace, que adopta las ideas del globalismo como una ideología, digamos, adornada con fraseología, vamos a decir, de izquierda. Pero claro, el resultado final, toda esa, digamos, proyección faraónica que Chávez había planteado al comienzo, termina prácticamente en la ruina del país, que es el resultado que tenemos ahora. Pero eso sería un magnífico ejemplo a analizar, digamos, desde la óptica de una realidad existente, ¿no? O sea, de cómo eso que quedó planteado en lo teórico ha degenerado pues prácticamente en una situación que es ingobernable. O sea, si nos vamos a evaluar, por ejemplo, desde el punto de vista de la frontera, bueno, Venezuela no tiene capacidad de proteger sus fronteras. Cuando los grupos guerrilleros paramilitares están en el corazón del país, están operando en el este, en el oeste. Y claro, en realidad el papel de esa, vamos a llamarla, de esa capa cortical, se reduce simplemente a hacerlo los guardianes de los funcionarios del gobierno, porque ya no hay capacidad ni siquiera de garantizar el orden social, ¿no? El país está dividido en grupos de criminales que tienen que negociar unos con otros para poder, pues, que las cosas más o menos fluyan. O sea, que es una situación de caos que yo diría que presenta, pues, los elementos de esa distancia y de un Estado que definitivamente estalla porque no tiene capacidad para sostenerse, ¿no? Totalmente, Humberto, es un ejemplo concreto. Nos detenimos un poco en lo que podría llamarse ejemplos, pero realmente digamos que son casos concretos para que se vean cómo operan esas ideas filosóficos políticas para analizar las sociedades políticas que están en marcha o que fueron históricamente existentes. Y yo creo que efectivamente el ejemplo de la idea de distaxia, es decir, de disgregación del Estado, de la sociedad política en el tiempo, de su peligro en cuanto a su estabilidad y permanencia, yo creo que hoy Venezuela es un caso, por desgracia y lamentablemente, de una cuestión muy distáxica para la sociedad venezolana. Porque con constancia que tampoco se confunda, aquí cabe el matiz muy adecuadamente, no es la estabilidad del grupo en el poder, no, los grupos en el poder pueden cambiar y el Estado permanece. No, aquí ya es el peligro mismo de que sea la sociedad en su conjunto, sea el Estado en su conjunto, el que entre en riesgo. O sea, aquí la diferencia, que nadie se confunda con esto, es decir, la eutaxia, la estabilidad, la permanencia, no es la permanencia ni la estabilidad del grupo en el... No es la permanencia o estabilidad del gobierno, es de la actividad política. Correcto, del gobierno o de los grupos que están ahí, sino del Estado en su conjunto, aquí en el caso mexicano. Si bien se traían ciertos problemas, y ya sobre todo hay que decirlo, el problema del narcotráfico en México en determinadas zonas le hace frente y le hace reto al Estado, lo cual es inaceptable. Que garantizar la potestad del Estado, desde luego. Pero vamos, el cambio en el grupo de poder y de gobierno que hubo en México en el año 18 no implicó que fuera en peligro de la eutaxia del Estado, que se nos fuera a desaparecer, ¿no?
Es decir, hablamos del Estado, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Total, y para que nuestra audiencia entienda el ejemplo México-Venezuela, lo acabas de decir, en el caso de México la situación todavía está en términos donde hay unos grupos que intentan desafiar al Estado como tal. En Venezuela, a diferencia de México, estamos hablando de un Estado que tiene que negociar con estos grupos porque no tiene capacidad de sostenerse. O sea, el Estado tiene que reconocerle, por ejemplo, en la zona del arco minero de Guayana, espacios a la guerrilla de los grupos paramilitares porque no puede cuidar de esos espacios. Inclusive hay zonas, por ejemplo, la zona que tiene Venezuela en este momento en reclamación con Guyana, que es la zona del territorio Esequibo, hay un grupo de diputados que tuvieron que ir hace un par de años por esa zona y tuvieron que ser escoltados por grupos guerrilleros porque el ejército venezolano no tenía la capacidad y no podía garantizar la integridad física de estas personas. Entonces, yo diría que son ejemplos concretos del grado de deterioro. O sea, eso, ¿no? Estamos hablando de un Estado que está cada día es menos Estado, está en un proceso de disolución. Sí, eso es muy peligroso, es muy grave. Sí, justo eso, es decir, no hablamos con eutaxia de la estabilidad o de la permanencia de un grupo en el poder político o en la conducción del Estado. Esos grupos varían y cambian más cuando son regímenes parlamentarios, que son todavía más inestables en ese sentido, sino de que ya el peligro del Estado en su conjunto. Por ejemplo, aquí en México llegó un grupo, el encabezado por López Obrador, muy heterogéneo, pero cuyo dirigente por ahora es el presidente López Obrador, presidente de la República, en donde hay otros objetivos, es decir, es girar o virar en cuanto a las prolepsis que tenían el grupo dirigente anterior, pero el Estado está aquí, la sociedad política persiste, permanece, por lo menos por ahora, en el transcurso del tiempo de la historia, es decir, no está aquí el riesgo de que se desapareciera. Por ejemplo, ¿cuándo sí estuvo en México el riesgo de desaparecer, literalmente, de ser tragado? Pues yo creo que en dos momentos muy claros. En la guerra contra los Estados Unidos en 1847, ahí sí estuvo el país a punto de desaparecer, se desmembró una parte de él, o sea, ahí era una cuestión distáxica por completo. Y cuando la invasión francesa de 1862 hasta el 67, ¿no? Es decir, fueron dos momentos en donde pudo desaparecer el Estado mexicano. En fin, eso con idea de eutaxia, a eso nos referimos, ¿no? Para avanzar. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos a cruzar ahora otra de las ideas muy importantes que están presentes generalmente quiero decir principalmente en la parte donde el profesor Bueno en su primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política empieza a glosar, empieza a desmenuzar el concepto de eutaxia, la idea de eutaxia, a partir de escolios. El profesor le llama escolios. Bien. Otro aspecto fundamental es la idea del poder político. ¿Qué es el poder político? Me voy rápido para poder concluir hoy el tema de la eutaxia y porque ya lo hemos sugerido en ocasiones pasadas. Bueno, vamos a empezar por aquí, con algo más cercano generalmente al auditorio. En Weber, por ejemplo, y aquí está el problema de cuando no se diferencia qué es teoría política, qué es sociología y cuáles son las categorías de cada disciplina en particular, se hace un cambalache y no logran diferenciar. Generalmente el poder o el poder político, o dicho así el poder social de manera muy vaga, se dice, por ejemplo, es una definición de Weber muy clásica, ¿no? Está en Economía y Sociedad, cuando dice, el poder es la capacidad que tiene un sujeto o un conjunto de sujetos para influir en la conducta de los otros. Y ya, todo el mundo se queda, bueno, suena razonable, pero hay que diferenciar muy claramente ese concepto. Ese concepto de Weber que se da de esa manera es totalmente genérico y no establece las diferencias de cuál es formalmente, estrictamente, el poder político. Es un concepto muy genérico. Entonces, partamos de allí, de esta crítica. Entonces, en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, se establece esta diferencia. Decíamos, ¿no?, que la sociedad política surgió de la desestructuración de la sociedad humana natural. Y aparte de este elemento, siendo el ser humano también estando inserto en contextos etológicos que llamábamos,
incluso en determinados momentos zoológicos, pues el poder político es una desestructuración, una transformación del poder etológico, que muchas veces se ve hasta entre los animales, cuando se disputan, sobre todo eso se ve mucho en géneros de chimpancés y este tipo de animales, cuando se disputan, por ejemplo, la autoridad o el control de una determinada manada o de un determinado conjunto de estos animales, ¿no? Donde se disputan la conducción de esos grupos, por llamarla así, de esos grupos animales, de su misma especie, claro. Entonces hay que hacer una especificación del poder político, o incluso de ciertas relaciones que se puedan dar ya en las sociedades, desde luego en las sociedades humanas, no necesariamente con carácter político, sino en las sociedades humanas, porque la sociedad, las sociedades históricas, las sociedades humanas no se agotan en la sociedad política, desde luego. Hay elementos, no todo, porque no todo es político, precisamente, en donde también están presentes relaciones de poder, cuando alguien se pelea en la calle, cuando en la familia, ¿no? Las relaciones de la familia, desde luego, pero que no pueden ser de carácter político de ninguna manera, es imposible. Por lo tanto, hay que encontrar el carácter específico del poder político. El poder etológico es un concepto muy genérico que hay que especificar en un contexto político. ¿Y cuál es lo particular y lo específico del poder político? Pues es esto, que en el poder político está inserto, se da esa inserción del poder en un contexto de programas y planes orientados a la eutaxia de una sociedad, precisamente. O sea, el componente político del poder, para que el poder sea político, es que esas relaciones de poder se dan en un contexto de planes y programas que se disputan la conducción del Estado y que tienden hacia la eutaxia. Eso es lo principal. Es decir, que en el aspecto del poder político lo central es que se dé en un contexto, en un ámbito que tiene que ver con la conducción del Estado, con planes y programas, con objetivos políticos que se van a disputar para tratar de conducir a la sociedad. Esa es la idea del poder político, ¿no? De ahí, por tanto, que podamos decir esto de manera clara. El poder político es la extensión del poder en el contexto de programas y planes orientados a la eutaxia de una sociedad. Ese es el concepto que creo me parece que queda claro, ¿no? Sí, y tú, no sé si se puede hacer una, digamos, pequeña distinción entre la diferencia entre la idea de poder político, fuerza, que es muy importante. O sea, ¿cuáles serían los elementos para distinguir el poder político, por ejemplo, dentro de ese contexto, ¿no? De la eutaxia, ¿no? En función de planes y programas, y la fuerza, por ejemplo, que requiere el Estado para, en algunos casos, ejecutar, por ejemplo, esos planes y programas? Qué bueno que lo comentó. Y esa es la riqueza de lo que se puede dar en ese diálogo, ¿no? Justamente en ese intercambio. Genuinamente es un diálogo, puesto que compartimos las coordenadas teóricas, ¿no? Claro, eh, si bien el poder político se pone allí, tiene como medio fundamental, como instrumento fundamental, la palabra. Vamos para allá, no lo digo yo, está en el primer ensayo, y la palabra es este medio de conducción. ¿Por qué la palabra y cuál es la diferencia con el poder, digamos, fisiológico, la fuerza, el uso de la fuerza? Vamos a decir esto. A veces se entiende el poder político como, o a la misma política, como la idea de la conciliación toda, como si no, como la idea de evitar el conflicto. Claro, es la idea de mantener la eutaxia del Estado, pero conflictos se presentan siempre, inevitablemente, imposible que no haya. Y si bien es la palabra, como decíamos, un medio de transmisión del poder político, ¿por qué la palabra? No es gratuito, no porque digamos, ay, ¿quién da el diálogo? ¿No? O esté yo degenerando la teoría política, no, porque es precisamente a través del lenguaje de palabras que ya supone un estadio cerebral y evolutivo del ser humano amplio, ¿no? Por eso no podemos decir que la sociedad política o la política sea inherente al ser humano desde un inicio, de ahí la tajante diferencia y la necesidad también de esta idea de sociedad humana natural, porque es a través de ese lenguaje de la palabra, del lenguaje de palabras, en que se pueden dar las órdenes de mando y las órdenes de ejecución, por ejemplo, del poder ejecutivo. Y esas órdenes de ejecución o de mando, muchas veces, no quiere decir que el poder político prescinda del poder físico, de la fuerza, llamémoslo así. No, no, no. Justamente, muchas veces
el poder político está en la necesidad del uso de la fuerza, fisiológico directamente, de la fuerza como tal, ¿no? Hay una frase ahí que va a ayudar mucho, cuando se dice a veces, ¿no? Gobernar no es empujar, ¿no? Gobernar no es empujar, ciertamente, pero eso no quiere decir que se pueda prescindir de a veces que hay que tener que empujar. Claro, claro. Por ejemplo, metiéndome un poco en la política española, respetuosamente siempre del Estado, de la nación española, pero cuando un grupo intenta, con el llamado referéndum de secesión del separatismo catalán, esto le tocó a Rajoy, llevar a cabo un referéndum para tratar de secesionar, de fragmentar a la nación. Bueno, Rajoy esa vez fue muy duro, mandó a la policía, a los grupos de granaderos y antimotines para evitar que se llevara a cabo una votación de entrada ilegal, ¿no? Pero al margen de eso, del juridicismo, de un ejercicio político que ponía en riesgo la nación, que pone en riesgo a la nación española, ¿no? Y Claro. fue el tajante, los granaderos, la policía, la Guardia Civil. Entonces, ahí está el empujón que a veces hay que dar. Claro, pero también se puede ver desde el ángulo de que en ese momento el presidente del Estado español, Rajoy, estaba usando el empujón, o sea, la fuerza, para reaccionar a lo que podríamos calificar de un acto original de fuerza también. La convocatoria es un acto de fuerza, o sea, un acto de fuerza en contra vamos a decir, de la nación española o del Estado español. El convocar pues a ese referéndum, ¿no? No era simplemente decir, tenemos la intención de, vamos a decir, de separarnos, sino vamos a producir una serie de eventos, ¿verdad? El evento mismo de la convocatoria y llevarla a cabo, pues es un acto digamos, de fuerza en contra de la nación española. Claro, sí, el concepto sí, claro, de reto, ¿no? Ponerse en riesgo, pues pone en riesgo la autarquía del Estado, ¿cómo no? De la nación. Hay que actuar en consecuencia. Bien, para ir avanzando. Entonces, claro, aquí esta idea o cuál sería la gran diferencia de esta idea del poder político con el poder etológico, ¿no? Que tampoco se puede, ni siquiera el poder etológico se puede homologar directamente a la fuerza, porque a veces, por ejemplo, entre los animales, ¿no? Ni siquiera se llega al contacto directo, al golpe, sino simplemente a ciertos aspectos disuasorios, ¿no? Crestas que se levantan de determinados animales, claro. La forma que se enseñan los cuernos a veces, ¿no? A veces sí llegan al controlazo directo. Pero una de las grandes diferencias con el poder, digamos, con el poder fisiológico en primer lugar, o sea, la fuerza directa, ¿no? Y el poder, llamamos, etológico, es que el poder político es de larga duración. Y por lo tanto, como es de larga duración, no tiene que estar siempre haciéndose valer o sentir a través de la potencia física, ¿no? Precisamente porque subsiste, porque persiste en el tiempo, porque los estados generalmente son seculares, tienden a existir en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es la gran diferencia del poder político. Creo que más o menos con eso se entiende y avanzamos. ¿Qué le parece, Humberto? Sí, no, yo creo que está muy clara la idea. Perfecto, porque si no, no vamos a acabar. Pero van quedando, porque este concepto de poder ya lo habíamos esbozado en nuestro video, en un video antepasado. Ejemplos de donde el poder político tiene que tiene que echar mano de la fuerza que goza el Estado, ¿no? Pues bueno, muy claro, yo pienso en dos casos. Uno fue, todo el mundo conoce, en China popular, cuando Deng Xiaoping, a la muerte de Mao, había fuertes tendencias dentro del Partido Comunista chino y en la propia China para desestructurar por completo a la estructura que tenía el Estado de la China popular. Es decir, acabar con la idea del partido único, del unipartidismo, y acabar con la idea y en ese momento no era una economía estatizada, porque ya muy prontamente Deng Xiaoping se dio cuenta que iba a empezar a liberalizar o aquello iba a reventar. Es la gran diferencia. Fue lo que intentó Gorbachev y no funcionó aquello por miles de razones, pero Deng Xiaoping logró hacerlo, en parte porque salieron a los norteamericanos los chinos en ese momento, pero también querían desde luego los norteamericanos, frente a la Unión Soviética, pero también querían los norteamericanos y las fuerzas internas en China homologar a China a las democracias de nuestra época, una democracia liberal. Deng Xiaoping lo advirtió y fue tajante, ¿no?
que aquello desembocó en la plaza Tiananmen, donde el poder político imperante echa mano de la fuerza que tiene el Estado, ya directa y física, de la potencia física, para detener un intento de cambio del Estado, ¿no? Si yo lo voy a decir, eso hay que decirlo, si China se hubiera liberalizado en lo político y hubiera hecho tabula rasa, ya no hablo de la economía mixta como hoy es China, donde el Estado, pero bueno, evidentemente hay empresarios chinos que son riquísimos y son multimillonarios, evidente, ¿no? Pero hoy China, yo creo, muy seguramente no sería lo que sería de no haber mantenido el partido único y la economía con la intervención tan fuerte que tiene el Estado, de planificación indicativa. Muy importante. Es un ejemplo de cómo el poder político, claro que a veces necesita y tiene que echar mano de la fuerza. Muy bien. Y otro caso, por ejemplo, lo matizo rápido, es el caso del 68 en México, en 1968. Aquí se conoce esto como el 2 de octubre. Y es que el 2 de octubre de 68 se reunieron un grupo, era un movimiento estudiantil que se reunió en un lugar que se llama Citlatelolco, en la Ciudad de México, hacia el norte de la Ciudad de México, en la capital, y el presidente Díaz Ordaz estaba muy amenazado, el gobierno del Estado mexicano, estaba muy preocupado también, porque había fuertes influjos en Estados Unidos para que se derrocara al régimen del Partido Revolucionario Institucional, del PRI nacionalista, e instaurara una dictadura militar como tantos había en Latinoamérica, ¿no? Como en Guatemala, como en Argentina, la caída de Perón. Y el presidente y los priistas y el ejército mexicano no lo permitieron, estuvieron en desacuerdo, y incluso en el movimiento del 68 hubo elementos norteamericanos infiltrados, pagados por los norteamericanos, está documentado eso, de intentar desestructurar al régimen nacionalista, y Díaz Ordaz fue tajante. Hubo un tiroteo del ejército hacia los estudiantes, fueron como 100 muertos a lo mucho, pero dejó una huella, ¿no? Es cuando el poder político tiene que usar eso directamente, ¿no? En fin. Y yo agregaría, claro, que los ejemplos que tú has dado de una relevancia histórica indiscutible, pero es bueno que nuestra audiencia sepa que hay muchas maneras como se manifiesta la fuerza del Estado a la hora de ejercer ese poder. Por ejemplo, cuando, digamos, en el ámbito de cualquiera de nosotros o cualquiera que esté escuchando este programa, cuando uno no paga los impuestos, porque, digamos, hay el poder tributario, ¿no? Uno tiene que pagar unos impuestos, contribuir a esa sociedad política, ¿verdad? Cuando yo no pago los impuestos, el Estado ejerce unos mecanismos de fuerza para, digamos, compelerme, o obligarme, ¿no? O penalizarme inclusive, ¿no? No son medidas que no me las van a consultar, ni son medidas de mi agrado. Son, digamos, medidas para que buscan lograr ese propósito eutáxico, ¿verdad? Esos planes y programas tributarios que tiene el Estado. O sea, un poco para dar pues una visión también, yo diría, también más en la cotidianidad, ¿no? O sea, de que la gente puede entender que realmente hay muchas maneras como se ejerce esa idea de fuerza. De poder político, exactamente, Humberto, usted lo matizó de manera muy buena, justo por eso, porque ejemplifica y pone en concreto ese elemento que decíamos primero, del papel del lenguaje de palabras en el poder político, no por el diálogo, la tolerancia, no, porque es un medio también de orden ejecutiva, de transmisión de las cadenas de mando y de poder de cuadros superiores del Estado a cuadros medios o a cuadros bajos, ¿verdad? Bueno, ya no serían cuadros, sino elementos del funcionariado de base, digámoslo así, ¿no? Bien, y justo en ese ejemplo se ve muy bien cuando decimos lo de, porque a veces queda muy abstracto, lo que decíamos de que el poder político, una de las grandes diferencias con otra clase, con la idea de poder genérico, digámoslo así, es como es de larga duración el poder político, no tiene la necesidad siempre de estar usando la potencia física o la fuerza física, como en esos actos de represión, dicho así descriptivamente, sino también en eso, hay que pagar impuestos. Muchas veces la cuestión es disuasoria también, ¿no? Exactamente. Ahí se ve el papel del poder político, que lo vamos a ver ya estructurado en distintos estratos y capas cuando hablemos del cuerpo político. Muy bien, pues avanzamos, ¿no? ¿Qué le parece? Sí. Vamos rápido y creo que sí vamos a poder acabar hoy el tema. Sí. Tenemos que entrar en lo demás. Muy bien, a ver, el otro punto. Bueno, desde luego que esto debe entenderse
que esta idea de eutaxia, pues, implica un control o un sometimiento a una disciplina, ¿verdad? La disciplina del poder político, del Estado, de las actividades que no, aquí para diferenciarlo, como usted decía, ¿no? Nos guste o no, se tiene que hacer, ¿no? De actividades a veces como psicológicas, ¿no? Eso se ve esto normado por unas normas muy claras, ¿no? Tanto de los dirigentes políticos como de buen grupo, como del grupo del cuerpo social del Estado, de una sociedad política, ¿no? Es decir, que son normas no arbitrarias, que van muchas veces tendientes a garantizar la permanencia del Estado o la estabilidad de la sociedad política, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. Vamos a entrar a otro tema, es un poco enrevesado, trataremos de exponerlo de la manera pues más sencilla posible, a ver qué resulta. Bien. En otro de los escolios que el profesor Bueno considera y que también es importante, no solamente como glosa al libro, que ya de suyo sería muy relevante, sino por necesidades, digamos, lógicas internas a la idea de eutaxia, pues diríamos lo siguiente. Cuando se habla de verdad, de la idea de verdad en política, o de falsedad en política, aquí se puede pensar, a veces, podemos tocarlo aquí con esa idea de la ética y política, cuando se habla, la ética y la política, ¿no? Que no necesariamente van de la mano, son cosas distintas de la realidad, hombre, que van interactuando de diversa manera, ¿no? Bien, a veces sucede mucho desde un punto de vista rigorista, conceptual, fijista, pero no adecuado, cuando partemos de esta reflexión, cuando se dice, solo es Estado aquel Estado que garantiza el bien común. Y eso del bien común queda muy abstracto, ¿no? ¿Qué es el bien común? Bueno, quién sabe, ¿no? Es una idea, por así dicha, claro, en el lenguaje político, en la pugna política se pueden decir, ¿no? O sea, justamente esa es la diferencia entre los fenómenos de la política y las realidades esenciales que están detrás de esos fenómenos. ¿Qué es esto lo que estamos hablando? Eh, Está bien decirlas, pero cuando ya uno las analiza, pues quién sabe qué es el bien común. O por ejemplo, yo recuerdo mucho a un columnista en un diario mexicano que decía, el Estado que no cuida, no protege el interés general, es un Estado, ni siquiera es un Estado, es un semiestado. No, y lo acuñaba como concepto, semiestado es un concepto. Bueno. O por ejemplo, digamos como fenómeno político, es decir, como fenómenos que salen en la política. Cuando Andrés Manuel, retomando, parece ser una frase de un escritor ruso, creo que Tolstoy me parece, no recuerdo ahora, él decía, es claro en campaña, ¿no? Él decía, un Estado que no procura el interés general y el bien común no es más que una banda de malhechores, por ejemplo. Pues aquí son conceptos, pues claro, sea del grupo que esté, sigue siendo Estado. Si no se nos deshacen las ideas y los conceptos. Pero ¿a qué voy? A esta situación de la idea de verdad en política a la idea de falsedad en política. Y el profesor Bueno aquí retoma dos conceptos que a mi forma de ver son muy importantes. Primero, uno de ellos es, no voy a detenerme más porque si no jamás vamos a acabar, pero es esto, este par de ideas que están presentes. La verdadera política y la falsa política. Es decir, que si queremos hablar en esos conceptos de falso, verdadero, solo el Estado es verdadero cuando procura el interés general, son conceptos muy vagos, muy indefinidos, rigoristas, que no nos sirven realmente a escala teórica ni para analizar las sociedades en marcha. Entonces, ¿cómo aplicar estos conceptos de verdadero, de falso, de política errónea, de política recta? Por ejemplo, también está en Aristóteles, cuando habla de las degeneraciones, ¿no? La degeneración de la aristocracia es la oligarquía, por ejemplo, ¿no? O dependiendo de las traducciones, ¿no? La degeneración de la república es la democracia o la holocracia, en fin. Pero ahí están actuando unos modelos, pues que miden si qué tan verdadero es el Estado, si es Estado o no es Estado, son formas de generarse, en fin, que son elementos que no nos ayudan a comprender la estructura del Estado. Entonces, pero que pueden tener una aplicación en la teoría política. Por ejemplo, esto es a lo que nos estamos refiriendo un poco.
¿Cómo podríamos hablar desde un punto de vista materialista en política de verdadera política y de falsa política? Y aquí el profesor Bueno entrecruza estos conceptos con lo siguiente. La verdadera política sería aquella que tenga que ver con la política real. Ahora me voy explicando. Y la falsa política, aquella que tenga que ver con la idea de política aparente. Ah, caray, esto suena muy extraño. ¿Cómo que verdadera política? ¿Cómo que política real? Vamos por partes. Miren ustedes. En el caso de cuando hablamos de verdadera política y de política real, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Hay sociedades que se entienden como sociedades políticas sin ser realmente políticas. ¿A qué me refiero? Durante años, pero años, eso es en la tradición, se ha entendido a la sociedad de las abejas como una sociedad política, incluso haciendo analogías con las abejas, ¿no? O tomándolo como canon de organización, ¿no? La sociedad humana debe ser como las abejas. Pero desde luego y evidentemente, si bien las abejas conforman una sociedad, sí, una sociedad de animales, ¿verdad? Un conjunto social de abejas, pues no es de ninguna forma una sociedad política. Es un absurdo, no, imposible, está mal. Entre otras cosas porque no tienen el uso de la palabra, ¿no? Por ejemplo. Claro, y además, pues, ¿de qué estado hablan? Es una locura, vamos, ¿verdad? Es irracional. Exactamente. Y que se han tomado, pues son analogías naturalistas, claro, que se van tomando, pero bueno, no es imposible, pero que se consideraron como política, como canon incluso para organizar una sociedad política, ¿no? O hay sociedades políticas, hay sociedades humanas, que son sociedades humanas naturales, que se consideran como políticas sin serlo, ¿no? Por ejemplo, a determinados grupos étnicos o grupos sociales de tribus, ¿no? Ah, sociedades políticas, no. Sociedades humanas naturales no son políticas. Entonces, aquí es donde residiría cuando podríamos hablar de verdadera política, tendría que ver con la política real. Es decir, aquí, para asentar y concretar las ideas, estos conceptos que estamos planeando. La verdadera política, tenemos que ir cerrando, la verdadera política es aquella en donde efectivamente se están tratando de sociedades políticas, de estados propiamente dichos. Pues aquí opera eso, esa situación. Por ejemplo, cuando en el siglo XVIII, en la parte de Norte, ese es un ejemplo muy claro, en la parte de Norteamérica, durante el siglo XVIII, pues buena parte era del Imperio Español, que eran las partes norte de Nueva España, ¿no? Bajaba hacia la Florida y subía hasta Nuevo México, un poco más. Otra parte eran las colonias inglesas, ¿no? Todo el mundo sabe. Y en medio estaban propiedades francesas, ¿no? Arriba, más arriba estaba Canadá, Quebec, que era francesa, y la Luisiana francesa. Y en ese momento, producto de la llamada Guerra de 7 años en Europa, se dio un conflicto en Norteamérica, que fue por los territorios que estaban indefinidos, ¿no? Entre ingleses, franceses y los colonos ingleses, con las llamadas tribus iroquesas, con la Confederación Iroquesa, ese grupo de indios, ¿verdad? Que estaban allí. Y se podrían considerar a eso que se llama un así como Confederación Iroquesa como sociedades políticas. Y yo creo que es muy dudoso, ¿verdad? Es muy discutible que esas llamadas confederaciones iroquesas fueran sociedades políticas. Yo creo que no. Yo creo que realmente no lo son. Y entonces sería un error, ¿verdad? Eso sería falsa política, entenderlas como sociedades políticas a esos grupos humanos que desde mi punto de vista no conforman una sociedad política, ¿verdad? Ahí se puede ver en concreto el concepto, ¿verdad? Están insertos entre 3 sociedades ya estados fuertes, ¿no? Francia, Inglaterra, los colonos todavía anexados a Inglaterra y estos grupos de indios, ¿no? Que le llamaron Confederación Iroquesa. Es decir, que son realmente un grupo de estados enfrentados con con estos grupos humanos, ¿no? Entonces hay un poco para cruzar esta idea de verdadera política, de política real, eso estaría ahí, ¿no? Sería política aparente o falsa política, entenderlos como políticos. No sé si se entendió ese concepto, Humberto. Sí, lo que pasa es que, claro, habría que ver si, por ejemplo, para ver con más detalles, si esos grupos, por ejemplo, tenían los elementos constitutivos de una sociedad política para ser reconocidos efectivamente, como política verdadera. O sea, si tenían
Y claro, o sea, un poco, yo por ejemplo no conozco ese caso particularmente, pero yo creo que sí el criterio definitorio, pues para establecer si no hay, digamos, un Estado, ¿verdad? Y los elementos constitutivos, pues, de esa sociedad política, pues, por ejemplo, yo no sé si ese grupo del que estás hablando era un grupo nómada o se movía o tenía un territorio definido o no, o algunas instituciones, o sea, un poco yo creo que eso es también lo que ayuda pues a entender el papel de eso de falsa y verdadera política. Exactamente, usted lo planteó justamente como hay que plantear estas situaciones de verdadera política, falsa política, justamente así, como usted lo planteó. En el tener unos criterios determinados para poder establecer qué es verdaderamente, cuándo se está hablando realmente de una sociedad política, de un Estado propiamente dicho, y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, ciertos grupos, ciertas sociedades mesoamericanas que estaban en esta región de América cuando se dio el proceso de civilización por el Imperio Español, muchas de ellas tenían un desarrollo más amplio, por ejemplo, Teotihuacán, ¿no? Los propios mexicas, que es muy interesante, los mexicas fueron interpretados por los propios españoles como una sociedad ya bastante desarrollada. Muy interesante eso. Entonces, justamente aquí está el análisis político y antropológico que hay que hacer para determinar esto. Más allá de determinar si son o no lo son, es justamente cómo se tiene que hacer el planteamiento de estas situaciones. Entonces, creo que quedó bien entendido por dónde marcharía estos aspectos, ¿no? Eso es lo fundamental. Muy bien. Ahora, para concluir, a su vez, para hablar de estas cuestiones, ¿no? De verdadera política, de falsa política, etcétera, ¿no? De política aparente, de política real, habría que reinterpretar estas situaciones de esta manera. A esto quiero referirme ahora. Al error, a la idea de error en la política. La idea de error. Es muy interesante. Entre otras cosas, la política, como estamos hablando, al ser estos conjuntos de fenómenos y de operaciones, la política es un conjunto de operaciones dadas por determinados sujetos que están inmersos, pues desde luego que la idea de error, la idea de verdad, no puede operar de la misma manera a como operan en las ciencias propiamente dichas, imposible. Hay analogías, hay relaciones, pero no pueden operar de la misma manera, no es posible esto. Entonces, la idea de error en política, ¿con qué tendría que ver? Y aquí hay un aspecto muy interesante que con esto concluimos este apartado. La idea de política recta y de política errónea. Y yo creo que la cuestión es esta. En la misma ciencia, la idea de error, los errores en la ciencia, forman parte de su cuerpo interno. Es natural por los procesos de experimentación, de situaciones dialécticas, de negaciones de determinadas teorías por otras. Es decir, el error forma parte está inserto en el cuerpo de la ciencia. Es consustancial, digamos, casi que inherente a la ciencia. Ahora, en política, también el error es inherente a la política. ¿Por qué o en qué sentido podríamos decir? Se puede decir, bueno, pues obvio que uno se puede equivocar en política, claro, pero hay que determinar en qué sentido y por qué pasa esto. Algo que se ve tan obvio tiene sus bemoles, no es tan fácil. Bien, pues si bien decimos que la política y la autarquía y el poder político y los grupos dirigentes del Estado, los grupos que conducen al Estado, forman o tienen un proyecto que mira a la totalidad de la sociedad política, al conjunto de la sociedad, esta totalización que se da o esta visión global que se da de la política no puede ser absoluta, no puede ser totalmente absoluta, porque precisamente la sociedad política no agota al conjunto de la sociedad humana que está allí. Es decir, podríamos hablar de la sociedad histórica en las que estamos presentes. La sociedad política o la política no agota los componentes de las sociedades históricas. Esta diferencia entre sociedad histórica, sociedad política, en fin, este concepto de sociedad histórica, yo lo retomo o lo reconstruyo de allí, no lo tengo a la mano, en fin, de el mito de la izquierda, cuando precisamente el profesor Bueno establece, y dice allí también de manera textual,
no todo es política y no todo puede quedar imbuido en la política, a la hora de la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces, claro, las sociedades políticas no anegarían a la idea de sociedades históricas, porque están presentes otro montón de elementos, ¿verdad? Bien, entonces, aunque, aunque estos grupos que conducen al Estado tengan una visión general y global, ¿verdad?, de la sociedad política y trabajen para objetivos generales, esa visión absoluta y total es imposible. Entre otros elementos, primero por la propia materia con la que se está hablando, las previsiones, desborda las previsiones, en primer lugar. Y segundo, que la política no agota, no anega a la sociedad histórica en la que está se asienta. Por lo tanto, cabe la posibilidad del error político, que es consustancial. Y esto vale la pena, lo voy a leer textual, es un renglón, pero que a mí me parece muy necesario en torno a esta idea del error en la política. Aquí lo tengo. Es un párrafo. La posibilidad de error político en una verdadera política deriva, es decir, de un Estado real propiamente dicho, deriva de la misma naturaleza inacabada, no perfecta, de la totalidad objetiva de las partes, de los partidos y dirigentes. Quien proyecta desde una parcialidad o desde varias parcialidades concertadas, es decir, del grupo que está conduciendo el Estado, en función del todo, nunca puede controlar la integridad de sus contenidos, dados en las diversas capas del cuerpo de la sociedad política. En cierto modo, las secuencias posibles de las diferentes partes del cuerpo en sus diversas capas constituyen en un momento dado un caos, una situación impredictible, aunque sea determinista. Ni la esencia media de Dios podría preverlo. Es muy importante. Lo que parece obvio se establece aquí de esta manera muy clara. Es claro, los procesos están determinados por distintas causalidades y razones, pero de allí, es decir, no surgen del azar, pero de allí a que se puedan conocer y determinar con claridad, pues nos desborda, aunque estén determinadas, nos desbordan. Bien, bueno, creo que esto más o menos se entiende, ¿no, Humberto? ¿Cómo ve esto? Sí, no, yo creo que sí, sería bueno, no sé si tú puedes dar un ejemplo de la aplicación, digamos, algún ejemplo un poco para ilustrar pues esta idea, ¿no? Se me ocurre uno, pero es muy mexicano, no hay problema. No hay ningún problema, somos hispanoamericanos. Eso es. Yo creo esto. En la idea, claro, el objetivo es la autaxia, ¿no? Claro, la política, esto, ¿no? Diríamos, la política recta y errónea en esta diferencia que decíamos es, claro, cuando la política recta tiende a la autaxia del Estado, ¿no? Tiende a mantener esos objetivos para el mantenimiento del Estado y su estabilidad. Yo creo que un error político que hubo en México, objetivamente dicho, ¿no? Que se puede ver en retrospectiva ahora, es que el Estado mexicano durante el siglo XX fue un Estado fuertemente interventor de la economía, en un contexto de economía mixta, pero muy interventor, y que hacia los años 70 y 80, por un proceso de concentración fuerte que se fue dando del ingreso y la riqueza, hubo fuertes problemas sociales, aunado a que ya los grupos políticos pedían más apertura en cuanto al régimen político, porque hasta entonces esto ni era una dictadura ni nada, pero había un partido hegemónico, un partido muy fuerte de masas asentado. Y entonces, frente a los problemas que surgieron de endeudamiento, de empresas del Estado deficitarias que había, ¿verdad? Es decir, que generaban empresas, eso es el colmo, ¿verdad? Que tenían pérdidas y gastaban más de lo que podían generar, sostenidas solamente por el presupuesto del Estado, generaban ya fuertes boquetes en el presupuesto. Entonces, yo creo que ahí había una conclusión clara de cara a mantener, eso también tiene mucho que ver con los objetivos de cada grupo, claro, mis objetivos políticos no son los mismos a las de un liberal demócrata, ¿no? Pero bueno, en esto, ¿a qué me refiero? Había yo creo que indudablemente la necesidad de liberalizar, de privatizar,
partes de la economía que no tenía por qué tener el Estado, o que ese modelo de desarrollo sirvió en su momento y había que abandonarlo precisamente para mantener la autarquía del Estado, visto lo que pasó en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Pero aquí se fue al otro gran error y al otro gran extremo, que fue arrasar con todo, privatizar todo, liberalizar, pero así a la brava, ¿eh? En un sexenio se entregaron más de 1,000 empresas públicas. Muchas había que privatizarlas, había que liberalizarlas, porque no tenía sentido que el Estado las tuviera, ni era beneficioso para la economía que el Estado las tuviera. Pero había otras que había que garantizar que, uno, o quedaran en manos de empresarios nacionales, o dos, siguieran funcionando, y no convertir a la economía de México, que era una economía más o menos industrial, en una economía terciaria de servicios, totalmente independiente como es ahora, nefasta. Es decir, pudimos haber llegado al siglo XXI como un país semi-industrializado, más o menos industrializado, con siderurgia, haciendo motores, haciendo autobuses, haciendo camiones. Se hacía eso en México, ¿verdad? Y como se arrasó con todo y se privatizó, no quedó nada. Pero el problema fue que ni siquiera se privatizó únicamente, sino que esas empresas, una vez que las vendieron, desaparecieron, ya no las siguieron con ellas, o los empresarios que las adquirieron las desaparecieron, y hoy en día ni se hacen motores, ni se hacen camiones, ni gasolinas. Yo creo que ahí se tenía que hacer una especie de liberalización contenida. Que el Estado vendiera y privatizara lo que tenía que privatizar, lo que no era necesario. Fábricas de bicicletas o refrigeradores, pues no son necesarias tenerlas, ¿no? Pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, había una fundidora en Monterrey de siderurgia, la más grande de Hispanoamérica. Muy importante esa empresa. Se privatizó y se vendió. Quebró la empresa. Y hoy es un parque de diversiones. Entonces, eso fue un grave error de cara a la autarquía y el futuro de la nación mexicana, del Estado mexicano, porque se pudo llegar como un país semi-industrializado y además hacerle frente también a las industrias chinas, con medidas de protección a nuestra industria también. Y aquí a los norteamericanos también se les fue la hebra, porque como también ellos estaban en plan de nada, todas esas industrias al final del mundo para no estar pagando salarios y que sea más barato. Y miren el problema que tienen ahora, de que el imperio se les cae, Sí, o al bueno, menos está sueco. En fin. por digamos, se ha impuesto esa, vamos a llamar esa ideología globalizadora, ¿no? De desmontar la idea del Estado Nacional, esto que estamos hablando, ¿no? De un poco darle, digamos, darle más preponderancia, ¿no? A esas, vamos a llamar entidades supraestatales, supranacionales, indefinidas, ¿no? No solamente Estados Unidos y México, en Europa mismo tienen ese problema, ¿no? Y claro, hay todo eso tiene un sentido cuando se ve que hay el interés pues, de reventar pues, países como España y que en lugar de una España pues sean 15 Españas en parte de una Europa que son, digamos, como son ficciones, pero las cuales se les trata de inyectar pues un poco de realismo, ¿no? Yo creo que sí es eso cuando se comienza a plantear en términos, digamos, muy indefinidos, ¿no? El globalismo como una ideología. Y al precio, pues justamente que en aras de la eficiencia, pues desmontar pues todo lo que es el aparato industrial de cada país. Lo que tú dices, a Estados Unidos le pasó con China, que justamente Estados Unidos se hizo como país durante muchos años adicto a una economía que es ficticia y real. Yo inclusive puedo darte un ejemplo hay gente que acá ha evaluado si aquí se tuviese que producir un teléfono celular, un móvil celular, el precio al de tal sería más o menos unos $2,000 o $3,000. Pero como no se tiene que producir acá y eso es producto, es hecho, es fabricado, es manufacturado en otra economía, en China, ¿verdad? Con otros esquemas, escala de salarios y otra dinámica, bueno, acá se puede conseguir un teléfono de última generación en $500. Entonces, es un ejemplo, pero acá todo lo que la economía norteamericana se montó sobre la base industrial prácticamente china. Y ahora, como tú bien lo dices, pues, y lo has señalado, pues ahora se paga el precio prácticamente
que es un tema que a mí me gustaría en algún momento podemos analizarlo, que es cómo podemos examinar esa idea de eutaxia y distaxia en los Estados Unidos. Yo veo signos de que hay un debilitamiento y que de alguna manera, lo mismo, ¿no? No vamos a entrar a juzgar desde el punto de vista moral si a la gente le gusta o no le gusta Trump, pero yo creo que Trump está tratando de mantener, de defender ese concepto de república, de Estado nacional, en contra de quienes quieren prácticamente reventar pues el sistema político y la economía de los Estados Unidos, ¿no? Pero es eso, o sea, Estados Unidos entró en un proceso de desmantelamiento de su sector industrial, altamente dependiente, una economía altamente dependiente de China, y ahorita pues están en un grave problema que hasta los insumos para combatir el coronavirus hay que esperar que China lo fabrique primero. No, es muy importante lo que se ha dicho, Humberto, lo que usted ha comentado ahora, porque sí, claro, yo creo que Trump representa también ese proyecto económico de reconcentración nacional y que para los liberales globalistas les parece imposible eso, ¿no? ¿Cómo? Eso ya pasó de moda. Ya pasó de moda, a ver qué vas a hacer en 20 años, ¿no? Frente a China. Eso es muy fuerte. Claro, sí, sí. Y sobre todo algo importante que quiero decir. Depende de la situación de cada país, ¿eh? Esto es más concreto, ¿no? Pero en el caso de México y en el caso de nuestras repúblicas, claro, depende de la capacidad del Estado para administrar a las empresas también que pueda tener o a las compañías, ¿no? Hay grandes lecciones de lo que no hay que hacer o hasta qué punto el Estado puede intervenir y si da un paso más allá en la economía ya se puede poner distáxica la cosa, ¿no? Por eso la referencia constante a la Unión Soviética, yo creo que es el límite, lo claro de hasta dónde se puede uno mover en los términos de la política económica, de la economía, sí, de la administración de la capa basal. Pero parece que no lo entienden, pero bueno. Sí. En fin. Pues mire, llegamos casi a la hora y 30 minutos. Nosotros habíamos quedado de que nunca queríamos pasar el tiempo, Sí. pero quedan dos comentarios y creo que es mejor abordarlos ahora para concluir este programa e iniciar el siguiente hablando del curso y el cuerpo, por fin, de la sociedad política. Entonces, si usted lo ve bien, Humberto, agotemos esos dos puntos rápidamente. ¿Qué le parece? Claro. Les pido una disculpa a nuestro auditorio, a veces son un poco dilatados, pero justo este programa también tomó una dinámica diferente, que fue el ir comentando casos concretos, ¿no? Tratando de ver cómo operaba esto en momentos históricos o presentes, para hacerlo más digerible. Entonces, voy a agotar estos dos puntos de la manera más rápida en que pueda llevarse a cabo. Vamos bien y creo que tocamos todo. Bien. Y respecto a lo que decíamos rápido, respecto a la política económica y los recursos de nuestros países, hay que considerar el papel del Estado necesariamente en nuestras economías, que debe de ser importante. ¿Por qué? Porque somos países que después de que se desprendió toda esta región del Imperio Español, quedamos a merced de los otros imperios. Es decir, nosotros formando parte del imperio, nuestros países desprendiéndose, surgiendo únicamente y gracias al Imperio Español. Es decir, no se puede hablar de México, de Venezuela, de Perú sin España, es imposible, ¿verdad? Pero una vez que esas regiones se desprendieron del Imperio Español, por eso quiere decir cuando usé el plural, nos desprendimos en el sentido de que se desprendieron estas regiones del imperio. Y una vez constituidas más o menos nuestros estados, quedamos a merced de otros imperios. De formar parte de un imperio, quedamos a merced de otros imperios, generalmente el británico o el de Estados Unidos. Y hoy la situación con Estados Unidos es distinta, porque distinto momento, es el momento, para que no se vaya ahí a ver un antiyanquismo mío de manera injustificada. No, no, no. Hoy llegamos a un momento de historia totalmente distinta para Estados Unidos y Trump vino a cambiar todo. Es decir, Trump ni siquiera puede caber en la dialéctica que siempre se pone demócratas republicanos. Aunque Trump está nominalmente dentro del Partido Republicano, él representa otra tendencia muy diferente a la tradicional. Pero sí está claro, nuestros países quedaron, una vez que se desprendieron de esta región del imperio español, quedamos a merced de otros imperios, del inglés principalmente, del francés. México padeció dos invasiones francesas, una casi nos cuesta la independencia nacional, si no es por Juárez que derrotó al invasor francés. Y hacia los años finales del siglo XIX y en todo el siglo XX,
el mantener nuestros recursos bajo contextos nacionales, bajo un poder nacional, y el poder defender nuestra economía para no quedar simplemente como vendedores de materias primas, aunque evidentemente tengamos que venderlas, sino llegar a un grado también de industrialización, lleva a una conclusión fundamental. Aquí es muy importante la presencia del Estado en nuestras economías hispanoamericanas, porque necesitamos defender esos recursos y ponerlos en marcha para nuestra economía, para no quedar imbuidos por otros imperios, ¿no? Hoy ya no es Estados Unidos únicamente, sino es China también. La China está con todo en Hispanoamérica, a ver qué pilla. Es decir, que por eso es importante esto. En fin, distinto es, por ejemplo, la presencia del Estado en la economía norteamericana. Ahí se da de otra manera. Claro que está presente, o evidentemente. En toda economía está presente el Estado, eso es obvio. Pero ahí está presente de otra manera, que no exige intervenciones como si requerirían nuestros países para que nuestros países fueran autáxicos y no fueran, ahora sí, colonias de un imperio de otro, ¿no? Sino fueran naciones fuertes, soberanas, ¿no? Producto del imperio español. En fin, esa es la idea que quería comentar. Avanzando, para glosar esto. En otro de los escolios de la idea de eutaxia, está la idea de eutaxia y globalización. Aquí la idea de globalización no remitida necesariamente a la idea de lo que hoy se entiende como globalización, ¿verdad? De el Fondo Monetario, George Soros, el Banco Mundial. No, globalización, para cerrar, a la idea justamente de, porque ¿qué es la globalización? Bueno, pues es una operación, ¿verdad? En donde un sujeto o un conjunto de sujetos logran llevar a cabo un englobamiento de alguna totalidad. En este caso, de la sociedad política, que justamente lo hacen determinados grupos, que ya hemos repetido mucho. Entonces, aquí ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vale la pena comentarlo. La idea se liga aquí con la idea de Estado totalitario, ¿no? Claro, porque la idea de un Estado totalitario implicaría una operación, un proceso de globalización que incorporaría al todo social, al todo, ya no solamente a la sociedad política, que ya de por sí se salen cosas, se salen del control, ¿no? Sino que estarían ya totalmente, el Estado controlaría o en una operación de globalización, de globalizar, ¿verdad? De globalizar a toda la sociedad histórica. Eso es muy complicado. Por eso la idea de globalización con la idea de Estado totalitario. Esa es la conexión. Pero justamente decíamos hace un momento, la persistencia del error político. ¿Por qué persiste el error político? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Porque es imposible tener esa totalización completa y absoluta de la sociedad. Uno planifica en función de la totalidad, pero de ahí a poder planificar y entreverla, ¿verdad? En función del todo, a poder efectivamente totalizar y tener bajo control a toda esa totalidad es distinto. Son dos cosas bien distintas. Ahora, por eso es que esa idea de Estado totalitario, que es muy común en la tradición política, por ejemplo, el politólogo tan famoso español, Linz, Juan Linz, me parece, sí, 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 él tiene, bueno, todo su trabajo lo desarrolló sobre la idea de estados autoritarios, regímenes totalitarios, y las diferenciaciones son a veces muy, muy burdas, como esta que voy a dar para que se vea un poco el contexto. Hay un historiador español muy bueno, yo lo sigo mucho, que se llama Luis Suárez, que yo creo es el historiador más completo que hay sobre la etapa de Franco. Incluso uno de los historiadores ingleses decía, todo lo que se tenía que decir de Franco ya lo dijo Luis Suárez. Son tomos, son 7 tomos más otros tantos, otros 7 u 8 tomos sobre Franco y la etapa del gobierno franquista. Y él entonces establecía o quería establecer una diferencia para decir, no, Franco no fue totalitario, fue autoritario. Y la diferencia que él establecía, aunque yo lo sigo mucho y es un gran historiador, ¿verdad? Un gran historiador, también ha hecho trabajos sobre la reina Isabel la Católica, pues a mí me parecía muy burda realmente su diferenciación, porque él decía, un gobierno o un Estado totalitario es aquel en donde el Estado está a servicio de un partido. Si el Estado lo controla un partido. El comunista, él pensaba en la Unión Soviética o el nazismo o el fascismo italiano.
y autoritarios son donde todo está sometido al Estado, o donde los partidos justamente están sometidos al Estado. Pero bueno, esto es, pues es una definición, no sirve, no sirve, Claro. no sirve. Yo sé que esto, que la política se da en fenómenos, y cuando hablo de fenómenos en política, pues me refiero a decisiones, a discursos, arengas políticas, y eso es natural, y así se tiene que dar, es evidente. Pero cuando ya analizamos los contextos o los trasfondos esenciales, reales, que están detrás de esos fenómenos, detrás de los discursos, de los propios conceptos que se usan en el discurso político, pues nos encontramos con cuestiones más complejas, ¿no? No estoy diciendo que la práctica política tenga que plegarse completamente a estar dando, en vez de mítines, doctrina de esto, no, pero sí advertirlo para cuando se analice la política. Muy bien. Entonces, para cerrar esto y no dilatarnos más, que ya llevamos un rato, eh, esa diferenciación entonces tan común, está en Carl Schmitt de Estado totalitario, no funciona, no procede, porque el Estado totalitario no puede ni siquiera existir. Ya no es que estemos en contra de un Estado totalitario, es que no existe, es un fantasma, no hay tal, es un imposible político. Y algo peor, alguien, alguien que, bueno, que quiera hablar de Estado totalitario o en ese sentido, pues rompería la idea de eutaxia, donde justamente es una parte de la sociedad la que logra planificar en función del todo, pero que no es el todo propiamente dicho. Bien, para cerrar esta parte. Por tanto, que la idea de Estado totalitario pueda entreverse en dos direcciones. Una donde se intente suponer que es la totalidad política, el todo político, el Estado en su conjunto, sea esa totalidad, pueda operar como un sujeto operatorio. ¿A qué me refiero? Eso que suena tan abstracto. Cuando se dice, la sociedad se autodeterminó, la sociedad se autoorganizó, es imposible, ¿no? Cuando se dice, o en ciertos preámbulos de las constituciones, cuando se dice, la sociedad se ha autoorganizado, se ha autodeterminado, eso es muy común, por ejemplo, en las doctrinas constitucionales de Hispanoamérica, la nación se autodetermina, se dice. Es imposible, es un error. ¿Por qué? Porque ¿qué decimos? No es el todo el que realiza esas operaciones políticas. El todo no puede hacer una operación ninguna, no puede hacer operaciones. Es una parte de ese todo, un conjunto, el grupo dirigente o los grupos dirigentes. Por lo tanto, que de ahí se predique que el todo no puede ser sujeto de ningún predicado. En este caso, hablo de este caso. ¿Cómo se dice? La nación, no es un ejemplo, ¿no? La nación ha entrado en control de tales recursos. Bueno, se dice retóricamente, está bien, ¿no? Pero es imposible, fue un grupo el que dio origen a determinada medida o principio político, ¿no? Es decir, para que esté claro que el todo, la totalidad en política no puede hacer ninguna operación, porque son partes, son grupos los que lo hacen. Bien, para cerrar, y tampoco se puede hablar, esa es una dirección, y tampoco se puede hablar de Estado totalitario en el sentido que ya decimos, de que por fin se logró llegar a un momento en donde el Estado lo controle todo queda inserto, la vida social, la vida cultural, llamémosla así, la artística, la vida familiar, todo quede, la vida matrimonial, todo quede dentro del Estado, eso es imposible, eso es un imposible político. Bien, eso es, por lo tanto, no cabe hablar de Estado totalitario. Sí, claro, de regímenes que tienen más o mayor participación o democracia, pero eso ya es otro tema. Lo vamos a ver cuando hablemos de clasificación. Inclusive, Axel, yo estoy pensando que inclusive en esos estados, en esos modelos de estado que se han denominado totalitarios, existen áreas, por ejemplo, en la economía, el mercado negro, ¿no? Por ejemplo, es una área que no está controlada por el Estado y existe. No sé, o sea, ¿cómo se puede explicar esa economía que surge al margen de ese estado llamado totalitario, ¿no? O sea, un poco para abonar la idea de que no es posible que el Estado lo controle todo. O sea, hay unas áreas en las cuales tiene más influencia que en otras. Exactamente, exactamente. Usted dio usted lo dijo de manera clara y meridiana, exactamente. Es un ejemplo buenísimo en la economía, por ejemplo, el mercado negro, claro. Es imposible totalizar, llegar a esa operación de totalización absoluta, total en la y también yo creo que el problema en esto, yo pienso que la utilidad de esta conversación
es alertar de que en la política estamos siempre frente al dilema de usar palabras de manera inadecuada y que por el uso con el tiempo, yo por ejemplo, yo soy abogado y yo fui formado de acuerdo a determinadas orientaciones ideológicas, filosóficas, y yo tuve que estudiar conceptos, por ejemplo, ese que tú acabas de describir de Carl Smith, y bueno, el concepto de Estado totalitario, ¿no? Y luego uno sigue usando y a eso se van agregando pues el uso equívoco de algunas expresiones que se hacen comunes, pero que es importante. Yo diría, yo recuperaría la idea de que no es algo, digamos, de una exquisitez filosófica que nosotros queremos aquí utilizar palabras sofisticadas, sino que el uso equivocado de esas palabras conduce también a análisis equivocados, imprecisos. Por eso se ve que hoy día, pues a veces la gente no entiende digamos, las expresiones imperio, Estado, gobierno, y se usan de manera indistinta, ¿no? Lo cual pues también conduce a análisis equivocados, sobre todo cuando lo emplean pues personas que son periodistas, políticos, analistas, etcétera. Sí, totalmente, Humberto, sí. Entonces, falta un comentario y cerramos. Una disculpa a nuestro auditorio por que nos dilatamos un poco más, pero este programa tuvo la riqueza de llenarlo más de casos concretos, históricos, para que quedara mejor entendido a alguien que pues le interese y quiera ver un rato más de estas cuestiones. Bueno, solo queda un comentario, por lo tanto. Creo que, bueno, usted ha dicho algo muy importante. Sí, son conceptos que están en la tradición o que figuras muy reconocidas del derecho o de la teoría política los han acuñado o han teorizado sobre ellos y forman parte de las ideas presentes en los campos políticos, en el campo político. Y cuando se abordan desde una cuestión sistemática, muy rigurosa, muy clara, como es la del profesor Bueno, pues nos damos cuenta de la incapacidad de estas ideas, de cómo cojean muchas veces estas ideas, ¿verdad? Es importante. Bien, y yo creo que como algo interesante para alguien que está en la política, ¿no? En el fondo nosotros dos también, Humberto, en la política práctica, ¿no? En la práctica de la política, en la praxis de la política. Sí se puede, creo yo, conciliar todos estos aspectos tan abstractos con la propia práctica política. ¿A qué me refiero? Claro, uno en un meeting o en una charla, pues no se va a hablar de estas cosas, ¿verdad? Decir esos conceptos tan abstractos, ¿no? Yo creo que la forma en que se pueden conciliar entre tantas son conceptos que ya están viciados, ¿no? Eso ayuda mucho. O advertir, ¿no? No digamos esto porque nos conduce a... Axel, no te escucho. De esta vez no fui yo. Ahora me fui yo. Te tocó ahora a ti, Axel. Bueno, pues nada. 5 minutos y acabamos esto. También para Mari, que no tarde, que no esté mucho aquí en este rato tardándola nosotros. Hemos dicho entonces que el criterio más objetivo para hablar de la eutaxia es el tiempo y su indefinición en el tiempo. Y claro, esto no lo voy a problematizar ya como está en el texto del maestro porque nos lleva otro rato, pero simplemente acotar esto, que al ser la escala temporal la que nos guíe, ser el criterio que nos hile para hablar de eutaxia, pues necesariamente implica hablar de ciertos límites, ¿no? ¿En qué medida o qué tiempo nos podría decir que una sociedad es eutáxica o no? Claro, cuando se dice indefinido, entonces quiere decir que solamente es eutáxica aquella sociedad que pues prácticamente no desaparece nunca. Pues no, realmente serían planteamientos equívocos de la cuestión, pero que tienen su interés porque están insertos en el tratamiento filosófico de las ideas, ¿no? Pues hay un planteamiento muy interesante, dice el profesor Bueno, y con eso cerraríamos. Por lo menos podríamos acotar este comentario para no enredar a nuestro auditorio y se remita al libro si es de su interés, es el escolio 5, me parece, o el 6, no importa, que lo busque allí, que es que la eutaxia se medir metafóricamente, se establecería, se podría establecer a escala secular. Eso es muy importante. Que la eutaxia implica la cuestión de la escala secular, que son los procesos políticos a veces agudizan y pasan a acontecimientos fuertes que cambian radicalmente ciertos
estructuras o situaciones internacionales también, pero que los procesos políticos son dilatados y lleva su tiempo. La construcción de un imperio no se hace de un día a otro, es un proceso dilatado. La caída de un imperio también es un proceso dilatado. Entonces es muy interesante. En función de cuestiones tecnológicas, de cuestiones técnicas, científicas también, pero por lo menos que nos llevemos esta idea, que la escala de eutaxia se piensa en periodos dilatados de tiempo, escala secular, histórica. Eso es interesante. Yo me quedo con eso. Y el último comentario, rápido. Ese es un tema bien enrevesado que vamos a tratar de exponer de la manera más sencilla posible, que es la idea de eutaxia y justicia. Eso es muy interesante. Dejamos, por desgracia, uno de los temas más enrevesados al final con poco tiempo, pero bueno. Esto es un apuntamiento que hace el profesor Bueno muy importante, porque implica tratar de establecer una definición de justicia en términos políticos, si es que cabe la posibilidad, por ejemplo, ¿no? Y es lo que es lo que se trata ahí de explicar en este momento, ¿no? En este contexto. Generalmente, como decíamos, esta idea de buen orden, de bien común, puede oscurecer la eutaxia hacia terrenos morales o éticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice eutaxia y justicia, alguien podría pensar la relación que hay entre ética y política, y simplemente se podría reducir a, bueno, la ética en la política es aquel funcionario que no roba. Bueno, ¿qué es eso, no? Realmente que no se dimensiona esto de ética y política, cuál es la posible relación, cuál es el choque que hay, también entre, por ejemplo, entre derecho y moral. Realmente las pugnas que hay entre ética y moral las viene a tratar de conciliar el derecho. Eso es muy importante. Axel, Mari. ¿Sabe qué? Vamos a cortar porque se me fue otra vez el internet y ya lo dejamos para el otro programa, el último punto. ¿Cómo ve, Humberto? Porque no puede ser esto. Claro. No, está bien, haga la despedida. Quedó pendiente, dejamos para nuestra siguiente emisión uno de los aspectos muy importantes que tiene que ver con la idea de eutaxia y de justicia, de cara a que la idea de justicia o de bien común se pueda enrevesar con esta idea de ética o de moral en política, para establecer una posible definición de justicia en política, en términos formalmente políticos. Lo tocaremos en el siguiente. Un abrazo, un gusto estar con Humberto y hasta la próxima. Hasta luego. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? María, ¿qué tal? Voy a prender la luz porque se ve muy oscuro. Axel, veo que tienes la foto del maestro Gustavo Bueno ahí en tu biblioteca. Mire ahí, desde hace muchos años la puse ahí. Bueno, María, ¿me escuchas? ¿Se trabó el audio a Humberto? Pensé que era yo, dije, no puede ser que otra vez me esté fastidiando esto del internet. Vaya, María, me dice que se le cayó la conexión al internet. Qué bueno que se pudo. Sí, yo creo que era mi teléfono. La conexión estaba bien acá en la casa, pero lo reinicié y ahora sí funciona bien. Ahora sí hay material de sobra para las tomas falsas, Humberto. Esta vez tenemos bastante. Vamos.